aquí se define lo que sería una embolización. Es la introducción de diversas sustancias dentro de la circulación sanguínea con el propósito de obstruir la luz de un vaso. ¿Se utiliza para qué? Detener o prevenir hemorragias, desvitalizar una estructura, o sea, quitarle la fuerza o la alimentación a una zona, que puede ser un tumor o puede ser un órgano que esté afectado por algún tipo de patología, ocluyendo el soporte sanguíneo o reduciendo su flujo. ¿Okay? Entonces, ese es en sí lo que es la embolización y para qué se utiliza en general. No vamos a hablar de historia, pero generalmente ahí están definidos algunos de los primeros agentes embolizantes o de bloqueo arterial, como se llamaba hace mucho tiempo, que se han usado en el tiempo, desde hace mucho tiempo, perdón, está una línea histórica desde 1904, cuando se usaba parafina. Una técnica muy, para mí, loca, utilizar músculo mismo para poder bloquear una arteria, el metilmetacrilato, luego el coágulo autólogo, que es una técnica muy interesante, descrita y, mejor dicho, claro, o sea, publicada en 1972 por Roche, Dotter and Brown. Los acrilatos en general, que son líquidos, y después vienen los que ya conocemos o vamos a conocer, de repente ustedes no lo conocen totalmente todos, vamos a revisar algunos de esos, ¿no? Como son el gel foam, los balones desplegables, que ahorita ya ha perdido un poco de vigencia, el PVA, que sencillamente tiene actualmente gran cantidad de uso, cuyo nombre, uno de los nombres comerciales que tiene es el Ibalón. Los espirales metálicos, también llamados, más conocidos por su nombre en inglés, que son los coils. El alcohol, en inglés, el alcohol al 99%, 98% es al final de cuentas, o sea, alcohol absoluto, que se le llama. Contraste caliente es una técnica que no tengo mucha referencia, pero sencillamente también se utiliza, y me falta poner otros como podría ser todavía el Onyx. ¿Cuáles son los objetivos de una embolización? Generalmente puede tener tres tipos de objetivos. Puede ser una embolización de tipo adyuvante, una embolización curativa definitiva, entre comillas, o una embolización paliativa. Una embolización adyuvante, ¿qué significa adyuvante? Que se complementa o ayuda a otra técnica más, es por ejemplo, una técnica preoperatoria. O sea, estudios preoperatorios. Preoperatoria, ¿por qué? Lo dije también, ¿cómo se llama? Creo que en estudios anteriores, y vimos imágenes. Le dije, por ejemplo, que se hace embolización de la arteria uterina. ¿Para qué? Ya, ¿en qué casos? En caso de expansión del útero. En una histerectomía, o sea, sacar todo el útero, o miomectomías, que sencillamente pueden ser muy complicadas porque son muy grandes los miomas, y por ello sencillamente el paciente pudiera sangrar mucho. ¿Qué se hace? Una semana o 3 días previos, 4 días previos a la operación, se le realiza una embolización preoperatoria para bloquear los vasos sanguíneos que irrigan la zona de lo que es el útero, y que se evite con eso la posibilidad de una hemorragia intraoperatoria que puede matar a la paciente en sala de operaciones. Entonces, esto es como una terapia, vamos a decir, o una embolización adyuvante que ayuda. Asimismo, también puede ayudar en los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos para sencillamente evitar que la irrigación sobre las zonas donde vaya a darse el tipo de tratamiento que se le vaya a aplicar pueda causar una lesión muy severa o una hemorragia, o complementaria a cualquier otra técnica intervencionista, como más o menos vamos a ver en alguna de las imágenes siguientes. La embolización puede ser curativa definitiva en el caso de aneurismas, fístulas arteriovenosas, malformaciones arteriovenosas o sangrados traumáticos. ¿Por qué curativa definitiva? Porque una vez ocluido el vaso, si no hay recurrencia y si se hace de manera adecuada, ya
no va a haber mayores problemas con esa zona que está queriendo desvitalizarse o queriendo quitarle la irrigación. En el caso de aneurismas, cuando se selle el aneurisma, que nosotros le llamamos, dependiendo si son los pseudoaneurismas, que hace un ratito me han preguntado, los pseudoaneurismas, que son aneurismas redondeados, vamos a decir, saculares, esos se rellenan bien, ya la circulación no entra por esa zona, entonces definitivamente tenemos que esto de acá va a ser definitivo. Pero puede haber aneurismas recidivantes o que en el cierre del aneurisma o el empaquetamiento que llamamos específicamente en neuro, seguramente lo van a ver en la parte que se les viene en las siguientes sesiones, van a darse cuenta de que ahí el empaquetamiento no es total y por ello definitivamente podría haber alguna complicación de no ser definitiva. Las fístulas arteriovenosas, obviamente ¿qué es una fístula? Una comunicación anómala. Comunicación anormal o anómala entre dos estructuras o una estructura y una zona que sencillamente no deben tener comunicación de manera normal. Muy bien, entonces la fístula, como es anormal, no debe existir, hay que cerrarla. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser definitivo. No vas a cerrar fístulas a medias o de manera temporal, como para hacer que solamente se le ponga agente embolizante por una semana y para que no sangre, lo operen y después sencillamente ese agente embolizante se desaparece. Las malformaciones en misma forma y los sangrados traumáticos en mayor razón. Hace pocos días hemos tenido varios casos parece mentira, pero a veces ocurren muy seguidos y a veces no hay ninguno. En la semana anterior hemos tenido 2 y en la semana anterior otros 2 o 3 de sangrados, pacientes que vienen por sangrado. Tal vez, y eso lo paramos discutiendo ahí en el servicio, la única emergencia para que venga a una sala de intervencionismo un paciente, la única emergencia es la hemorragia. El sangrado, sea profuso, sea lento, pero que está condicionando una pérdida de los niveles niveles globulares en el paciente, esa es la única indicación de emergencia y por lo tanto sencillamente tiene que tener una solución definitiva. La embolización paliativa. Tenemos tumores que no se pueden operar, que sencillamente son tumores muy grandes de repente o están situados en una zona no resecable y por lo tanto sencillamente lo único que hacemos es evitar de que sigan sangrando y dejar que siga su curso natural de la enfermedad hasta que el paciente se vaya. Grandes malformaciones arteriovenosas en las cuales no se puede atacar todos los pedículos y no se pueden cerrar. Por lo tanto, sencillamente el tratamiento lo que me da es un paliativo, solamente detiene en parte la enfermedad, el problema, pero no lo cura. Y en cierto tipo de hemorragias que a veces son recurrentes o, como vamos a ver en uno de los videos, espero que nos alcance el tiempo, en uno de los videos, ver cómo estas hemorragias pueden, ser solucionadas. Volviendo un poco a las indicaciones propiamente, podemos usar la embolización en anomalías vasculares, en hemorragias y otras patologías. En anomalías vasculares vamos a ver la MAP, la FAP y los hemangiomas, por decir. Las hemorragias, en los aneurismas, en las hemorragias traumáticas, destructivas. Epistaxis, ¿qué es epistaxis? Sangrado profuso por la nariz de manera fortuita o por problemas de diferentes tipos, principalmente problemas inflamatorios, alérgicos o también puede ser traumáticos. Y hemoptisis. Generalmente pacientes que tienen tuberculosis. Otro tipo de patología, lo dijimos, tumores o miomas. Acá, por ejemplo, vemos en lo que se refiere a alguna de las formas o de las zonas que podíamos ver, tenemos una embolización vascular a nivel cerebral o una a nivel periférico. De ejemplo, ponemos en la de vascular cerebral, vemos una imagen claramente definida al costado de una arteria principal, en este caso esta es la carótida interna, en una proyección frontal lateral. Falso de toda falsedad, es una proyección lateral, la S la vemos en la lateral, la S no la vemos en la frontal, o sea, la sinuosidad que tiene esta sinuosidad en una frontal estaría así, no se vería. Muy bien, ahora, pregunta.
coincidí bastante, su compañero se va a molestar. Menos mal que no saben quién es. Dígame, ¿qué aneurisma es este? Acular. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice por acá? No dice nada, están durmiendo. Lo dije la vez pasada, aneurisma verdadero compromete las 3 capas de lo que es si mal no me equivoco, la segunda porción de lo que es el sifón carotídeo. Y tenemos en lo que es vascular periférico, acá, ¿dónde estamos? Acá lo dice. ¿Lo llegan a leer? No lo llegan a leer. ¿Reconocen la zona? Acá están las ilíacas, acá está el catéter, hasta acá llega, hasta aquí, justo de lo que hemos estado hablando. Arterias uterinas, y esto es una zona miomatosa. Ahora sí, vamos a entrar recién en materia. Los agentes embolizantes, ahorita los voy a definir, pero quiero que vean ahí diferentes tipos de agentes que vamos a poder ver aquí. Algunos que son en partículas, como el PBA, otros que son como unas, yo siempre lo comparo, ¿conocen ustedes el Tecnopor? El Tecnopor, delgadito, imagínense en láminas delgaditas, ustedes lo cortan, lo mezclan con contraste, se forma como una masita, como una gomita, y eso es lo que tapona las arterias. Esto le llamamos gel foam. El verdadero nombre en inglés es gel foam, pero le decimos gel foam, como quieran llamarlo. Se escribe gel foam. Ahorita lo van a ver en su nombre completo. Esto de acá, ¿quién de ustedes no ha usado un tris alguna vez? ¿Conocen el tris? El pegamento. Este de acá es el mismo componente básico, el cianocrilato, sino que su uso médico hace de que tenga algunos excipientes nada más para consumo, para uso médico. Pero en esencia es el mismísimo pegamento que ustedes usan para lo que sea, para pegar cositas así tipo tris. Por lo tanto, desde ya se les va diciendo de que hay que tener muchísimo cuidado con este componente cuando se aplica a una vena o una arteria. ¿Por qué? Porque sencillamente se puede pegar. Porque ustedes han pegado con el tris, hacen así nada más y ya no le quiere despegar el dedo. ¿Correcto? Es rápido. Igualito tiene que trabajarse rápidamente aquí. Los que algunos han visto ya, creo que tú has visto, ¿no? Diego, ¿dónde está Diego? Diego, ¿estás durmiendo? ¿Has visto? Sí. Contigo fue que vimos, ¿no? Sí. No me ayudes. Tenemos otros elementos que son como estructuras tipo resortes o tipo espirales, o los simples como si fueran una especie de espiral principalmente, ¿no? Ese es el nombre que reciben en inglés. Son los llamados coils. Algunos vienen con unas especies de pelitos, eso que ven como pelitos, no es que esté malogrado el coil, sino que estos pelitos, que son del dragón, hacen de que haya justamente un acúmulo aquí de lo que es un aumento de de lo que es la cicatrización. Usa plaquetas, el aumento de plaqueta, agregación plaquetaria, y eso de ahí hace de que esto se rellene por completo y tapona lo que esté a su alrededor, permite justamente esa coagulación. Este de acá, bueno, esta es la mezcla de otros los elementos. Aquí las señoritas que nunca muestran sus piernas, no hay ninguna con falda, generalmente tienen un gran problema a veces cuando dicen que están mucho tiempo de pie, o que sencillamente van a la playa y se les ven unas manchitas, o por sus piernas blancas se ven sencillamente unas tremendas imágenes de sus venas, ¿no? ¿A esto qué le llamamos? Las varices. Las varices ahora tienen solución, antes no. La solución para las varices era que como se habían formado esas venas anómalas
que sobresalían a la zona de la piel e incluso protuían la piel, no solamente se veían a la misma par de lo que es la piel. Esto de acá antes tenían que cortarlo y sacarlo. Ahora no, lo que se hace es obliterarlo, pero con una técnica especial, que no necesariamente es una embolización, pero que tiene algo que, o sea, tiene agentes que combaten eso. A esta parte de acá, no creo que lo estoy desarrollando mucho acá, pero estoy en una parte nomás, le llamamos escleroterapia. La escleroterapia se realiza también de manera estética, como les estoy diciendo, y es tan sencillo, cualquiera de ustedes, pues, pero háganselo en buenos centros, no quiero que le aparezcan después en televisión, ya no ustedes, sino su nombre. Sencillamente, es tan sencillo como a la vena que se ve ahí, que está, vamos a decir, varicosa, se le pone una agujita pequeña con ese componente que es como una cuestión lechosa, que están viendo acá, el polidocanol. Se le pone una cantidad e inmediatamente se ve el efecto de que la vena desaparece. Simple y llanamente ya no se ve las varices. El tratamiento es efectivo, ambulatorio. Puedes hacerte 2, 3, 4, 5 venas, que generalmente no es mucho. Pero eso sí creo que está, según mis cálculos, los últimos que tenía, los datos, creo que la escleroterapia de 3 o 4 puntos sencillamente está alrededor de $200. Sencillo para ustedes. Y por último, tenemos este de acá. Es un frasquito pequeño, acá se ve grande, parece botella de cerveza acá, pero sencillamente no. Esto de acá es una cosita nada, así de chiquitita, de 1 centímetro cúbico, que tiene adentro una especie de polvito que combinado con otro componente, sencillamente hacen de que se forme una sustancia que es tan sólida como la piedra. Se es comparado con la lava. ¿Conoce usted la lava? Como sencillamente sale líquido como caliente, luego se forma una costra y luego se va cerrando y se solidifica como piedra. Es el mismo efecto que produce este tipo de elementos. ¿Cómo se llama esto? Este es el famoso ónix. Y un frasquito de ónix de 1 centímetro cúbico vale $2.000. Uno. Y en grandes malformaciones que se quiere justamente solucionar, se usan 5, 7, 9. Ahí nomás saquen la cuenta cuánto puede costar un procedimiento. Muy bien. Seguimos. Aquí están esquematizados algunos de los principales agentes embolizantes que usamos en el mercado. Comencemos con lo más sencillo, como el gel foam, el PVA, las embósferas, los espirales o coils, balón de oclusión, sustancias esclerosantes, como dijimos hace un rato, por ejemplo el polidocanol, el alcohol absoluto, sustancias adhesivas que no usamos mucho, y el coágulo autólogo, que es una variante interesante y que creo que hablamos la vez pasada. Cuando hablamos de émbolos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije de que, por ejemplo, si me fracturaban las piernas, las venas actuaban como aspiradora y que esa aspiradora podía llevar ¿qué? Aire, porque es una fractura abierta? Entonces es un émbolo gaseoso que va hacia el pulmón, te da un embolismo y te mueres. ¿Qué otra cosa puede llevar? Sangre propia, que es un coágulo, parecido a esto, coágulo autólogo, y lo otro era grasa, la embolia de grasa. Algo parecido es esto, el coágulo autólogo. Se hace formar de fuera un coágulo sanguíneo y se le lanza al torrente muy cerca a donde está lo que es la arteria que se quiere ocluir, y simplemente actúa como un tapón, el propio coágulo. El coágulo al cabo es temporal, al cabo de un tiempo, que puede ser un par de días, se reabsorbe y devuelve la circulación normal. Pero entre paréntesis, deja el tiempo necesario para que la hemorragia se pare, se detenga, se pueda reparar solamente de manera normal, ¿cómo se llama? La arteria o vena que está comprometida, y no pasó nada. Se usa la misma sangre del paciente, así es que es prácticamente perfecto. Pero requiere algunas características que no todos los centros pueden dar. Que yo sepa, en Brasil se ha utilizado, nosotros, al menos que yo recuerdo, al menos en todas las veces que he rotado por el intervencionismo, no hemos usado y no usamos
coágulo autólogo. En el Revaliati creo que sí lo han usado, pero para neuro creo. No estoy exactamente seguro. Pero en sí, estos son algunos de los agentes embolizantes. Podemos dividirlos los agentes embólicos como, ¿cómo se llama? Líquidos, coils, lipoespirales, de partículas o de balones desprendibles. El líquido tenemos que pueden ser de materiales, o pueden utilizar estos materiales, el etanol, el listoatril, el polidocanol y el ono. El tipo de duración del tratamiento o de tratamiento, de qué condición va a dar después del tratamiento, es permanente. Estos de acá cierran y cierran, tapan y tapan, se acabó. O sea, no hay vuelta atrás. Los coils, que pueden ser de acero o de platino, más la fibra de dacrón, también tienen una condición permanente. Generalmente los coils, no únicamente, generalmente se usan para tratamiento de embolización de aneurismas a nivel cerebral, pero también se puede usar a nivel periférico en algunas malformaciones o algunas hemorragias que sean muy severas y que hayan causado una lesión en un vaso mediano, vamos a decir. El de partículas tenemos el Gelfand, el PVA con sus microesferas o el coágulo autólogo. El Gelfand tiene una condición de que puede actuar por algunos días o algunas semanas, no más. Entonces es un tratamiento no permanente y que permite hasta cierto punto solucionar el problema, bloquear una arteria para hacer otro tipo de tratamiento, como ya lo dijimos. El PVA y las microesferas tienen una condición de permanente también, pero son partículas que es como decir, ustedes han visto con un poquito más de detalle cómo es la sal que usamos o el azúcar que usamos. Hablemos del azúcar blanca, vamos a decir. Algo parecido es el PVA, pero ese PVA se suelta al torrente sanguíneo, se inyecta en una zona en la cual el catéter está muy cerca de la zona que quiere ocluir y actúa justamente como poniendo piedras en un sitio. Se van acumulando todo esto como cristalitos, todas estas partículas, y van tapando una zona y bloquean la luz de un vaso. Luego, las microesferas son igualitos, también ya esas son prefabricadas, vienen en pequeños tamaños, pero son como pequeñas bolitas chiquititas, microesferas, que tienen desde 100 micrones, 200 micrones, 300, 500, 750 micrones, que es lo más grande. El coágulo autólogo actúa también de manera no permanente, tiene una duración de 6 a 12 horas nada más, y el balón desprendible, que su material es el látex, sí es permanente, pero el problema implica en que tenemos que dejar un elemento dentro del torrente circulatorio, o sea que ya se queda ahí para toda la vida y a veces puede causar otro tipo de reacciones posteriores. Entonces es preferible hasta cierto punto, por eso que les digo que ya no se está usando mucho, no usarlo, sino usar cualquiera de los otros que están ahí. Estas son las presentaciones de los agentes embolizantes. El balón oclusor, voy a empezar por el último que decía, es este de acá. Es un baloncito, ahí está ampliado obviamente, parece ahí globo para tirar este tipo de carnavales, pero no es así. Es un globito muy muy pequeño que se traslada desde un catéter y luego por un dispositivo que está fuera del paciente sencillamente se desprende y se queda solamente el baloncito ocluyendo el vaso sanguíneo. Vuelvo a decir, puede actuar como un agente de cuerpo extraño, el organismo en determinado momento puede cambiar un poco la situación y alterar la forma del vaso y de pronto sencillamente podría ser de que no sea tan permanente como se dice. Entonces ya se está usando cada vez menos. Aparte que es un poco caro. Si no me equivoco, un balón oclusor está alrededor de los, entre comillas caro, ¿no? 800 y $1000, ¿no? No sé, yo sé que para ustedes es poco, pero bueno. Comparado con todo lo que ven en intervencionismo, el Gelfand. El Gelfand es uno de los agentes embólicos más utilizados de tipo no permanente, de tipo temporal, que puede venir
ya sean redonditos como si fueran no sé, ¿qué se me ocurre? Barritas redondas, ¿no? No. Plátano, no es un plátano. La forma de un plátano. Pero puede cortarse, puede fraccionarse de manera tal de que sencillamente estas partículas que se están formando, que las está formando el médico, las puede ir cortando, cuadradito, chiquito, ahí como picar su cebollita. Esto lo mete en una jeringa con contraste. El contraste hace de que esto, que es como le digo, como un tecnopor delgadito, sencillamente se hinche, pero puede ser tan flexible que pasa por el empuje que le da el émbolo de la jeringa, pasa tranquilamente por el catéter y llega hacia la zona donde se quiere ocluir y tapona el vaso sanguíneo. El Isnotril es un agente muy parecido a lo que es el cianocrilato. Acá la presentación está en sachets, pero dentro también tiene una pequeña, ¿cómo se dice? Envase también plástico. Basándome en lo único que se hace aquí es cortar la puntita, eso se vacía en la jeringa, se aspira a la jeringa y se diluye. Hay diluciones dependiendo de cuán espeso quiere que sea la zona que se va a ocluir. Puede ser muy grande y que sencillamente pequeñas cantidades no sean suficientes, sino que se necesita ocluir rápido y en gran cantidad. Puede ser ocluida al tercio, a la sexta parte o a la 10ª parte. Con los intermedios, algunos usan al 2x1, al 3x1, al 4x1 y así sucesivamente hasta llegar al 10x1, que es lo más diluido para que se puede dar. Al medio, o sea, al 2x1 sencillamente, o sea, el 50%, es muy espesito. Requiere aplicarlo con gran rapidez sobre una zona en la que se va a llenar con rapidez e inmediatamente jalar el catéter, porque si no, la punta del catéter por donde está saliendo este pegamento, sencillamente se va a quedar pegada a la pared del vaso. Cosa que ocurría hace mucho tiempo y que, bueno, trajo innumerables problemas. El PVA, ya expliqué, sistema de partículas. Están los coils también en diferentes presentaciones. Y esto de acá es el ónix. Se forma como una piedra, miren, saliendo del catéter, como acá se ha solidificado. Claro, este es para el ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. El mecanismo de acción, esta diapositiva creo que se lee bien, sí, más o menos. Esta es importante, muy importante para lo que se viene. Dice, todos los agentes embolizantes, excepto los que son fluidos esclerosantes, tienen lo siguiente: van a provocar obstrucción mecánica, van a activar agregación plaquetaria y van a activar mecanismos de coagulación. Haciendo todos esos tres componentes, sencillamente lo que vamos a conseguir es de que se cierre la arteria. Después conversan, muchachos, ¿les parece? Porque si no, ¿quieren conversar? La coagulopatía y trombocitopenia comprometen la eficacia de la embolización. A ver, ¿qué se entiende por eso? Pacientes que tienen problemas con la formación de coágulos o la formación de trombos, o sea que no, en este caso sangran y sencillamente no paran de sangrar, o que son especialistas en formar trombos, sencillamente son un problema para esta técnica. Por eso que se realiza bien un control de los niveles de lo que es los trombocitos y su perfil de coagulación obligadamente. Por el tiempo de oclusión podemos hacer una tipología. Podemos hablar de que por el tiempo de oclusión, vuelvo a decir, hay algunos que son temporales, por ejemplo como el catéter de balón de oclusión, otros de corta duración como los agentes reabsorbibles, las partículas de hielo, y unos permanentes como los que ven ahí. Entonces tenemos diferentes tipos de medios de sustancias embolizantes que pueden ser tipificadas por su característica de temporalidad.
corta duración, permanentes o que son demasiado temporales. Por las características físicas, agentes particulados como el dielfan, el PBA, las microesferas. Espirales metálicas de acero inoxidable, platino, tungsteno, con o sin fibra de dracón, o con o sin control de liberación, están las famosas espirales metálicas o coils. A nivel fluidos tenemos el alcohol, el listoatril, el onix y otros agentes esclerosantes. Y a nivel de balones, lo que ya le dijimos, los balones separables o catéteres con balón de oclusión tipo Fogarty, que estos sí son... sí, mejor lo explico. Los balones, en diapositivas anteriores, les dije que son permanentes, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se desprende esta parte y queda esto en el vaso y ya no hay cómo recuperarlo. ¿Ok? Acá estoy diciendo que hay dos: balones separables y catéteres con balón de oclusión. Estos catéteres con balón son temporales. Entran a la zona, llegan, inflan el balón y se quedan un rato ahí. Y después de eso son retirados, hasta que formen supuestamente el coágulo correspondiente. Estos de aquí pueden estar entre 5 minutos aproximadamente, de 3 a 5 minutos dentro de la zona de lo que es la arteria y la va a bloquear por completo. En cambio, el otro sí es de manera permanente, porque se desprende y se queda en la zona de la arteria. Por el nivel de oclusión se tiene que elegir el agente embólico, que puede ser para un nivel distal o proximal. El objetivo puede estar tanto a nivel distal, capilar, o sea, en caso de tumores, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas, mientras que a nivel de las ramas principales la lesión arterial puede ser de tipo traumática y que esto de acá va a depender de qué agente se tiene que elegir por el nivel de oclusión. Por la facilidad de manipulación podemos decir de que hay algunos agentes que se pueden manipular de manera simple y otros de manera cuidadosa o extremadamente cuidadosa. En el caso simple es una embolización. Magíster, ¿cómo está usted? La técnica simple o lo que son de fácil manipulación es en una embolización no selectiva, con un catéter de balón de oclusión y él con espirales. O sea, llegas a una zona con el catéter y de ahí nomás lo disparas. No hay una cateterización totalmente selectiva. En cambio, la cuidadosa es en embolizaciones selectivas, en donde se hace la punción, se ingresa con el catéter, se llega a una zona y de ese catéter se mete otro catéter dentro, que son los microcatéteres con sus microguías, y llegas a otra zona mucho más pequeña, vamos a decir, de menor calibre, y en esa cateterización selectiva recién haces colocar el agente embólico, como el listoatril, el onix, el alcohol, otro balón de oclusión, no es el mismo, este es catéter con balón de oclusión, este es el balón mismo, lo sueltas, los espirales, y también lo que es los hidrocoils, que es otro tipo de variante de los coils. El acceso a las zonas vasculares implica a veces una anatomía diferente en cada paciente. Nosotros tenemos tipos de formas que tienen las arterias, nosotros se las mencionamos, las estudiamos, pero a veces en las cuales esos cambios varían en cada paciente. Por lo tanto, acceder a ellos es un poco más complicado. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Lo que se tiene que hacer es utilizar guías o catéteres de diferente forma para poder acceder a esa zona de difícil acceso, valga la redundancia. Y como son catéteres curvos, tipo cobra, bueno, los PICTATE no sirven más que para zonas generales. Los cobra, a ver, se me fue el nombre del otro, los más conocidos, un multipropósito, un vertebral, entre otros. Ahorita se me va a ocurrir alguno más, de los que por lo menos hay 5 o 6 principales que son los que se utilizan. Con ellos sencillamente poder desplazarse dentro de las arterias y llegar a zonas de difícil acceso, como sería por ejemplo este aneurisma.
entrar al mismo, y después aquí ya puedo empezar a decirles de que cómo se hace, por ejemplo, para embolizar este aneurisma. No se le lanza un agente embolizante como sería el PBA ni el Gelfond, necesitas uno permanente, le lanzas coils, pero los coils lo que hacen es meterse aquí adentro, se sueltan y se comienzan a enredar unos con otros. Entonces lo que hace eso es rellenar. Nosotros en jerga médica, jerga radiológica, le decimos que estamos empaquetando el aneurisma. Se forma un paquete aquí y se sella y de manera tal que la circulación vuelve a discurrir de manera normal por este lado. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran problema de que se siga manteniendo un aneurisma así libre? El hecho es de que puede seguir creciendo, y al crecer el gran riesgo, el principal riesgo, como dije la vez pasada, es que el aneurisma se rompa y el paciente muere al cabo de algunas horas inclusive. Aquí se ve parte de los catéteres y microcatéteres, cómo entra dentro uno dentro de otro. ¿Okay? ¿Qué posibles complicaciones podríamos tener? Una oclusión de un vaso aferente. Normalmente debemos, si somos selectivos en la técnica, lo que se puede hacer es, ¿qué hace Rosales? ¿Qué quieres? Oclusión del vaso aferente. Quiere decir de que se debe lanzar el agente embólico al vaso que nosotros queremos cerrar. Pero si lo lanza muy de atrás, en una zona de bifurcación, este es el afectado y el otro no, y lo lanzan desde arriba, ¿qué puede pasar? Que pueden sellar otro vaso que sí necesitaba la irrigación, la zona a la que va a llegar. Por lo tanto, tiene que hacerse cateterismo siempre selectivo, pero esta puede ser una de las complicaciones. Migración del agente embólico. A veces no se hace bien la técnica y el catéter está casi en la puntita nada más de lo que es la zona que se va a atacar. Se lanza el agente embólico y con eso lo que pasa es que eso migra. O se mete dentro de un aneurisma y se lanza con mucha fuerza, el aneurisma sale y vuelve a migrar para otro sitio. Entonces ese es otro problema. Sangrado de la malformación vascular. Esto generalmente puede ocurrir en cualquier momento. Adhesión del microcatéter anido malformativo, lo dije hace un ratito, especialmente con los pegamentos, con lo que es el cianocrilato. Lesiones cutáneas o mucosas por isquemia, en el caso de que se utilice, se haga una embolización, no, como dijimos hace un rato, que no sea la adecuada y que puede causar lesiones a veces en piel, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen hemangiomas a veces. El Gelfond. Esto es lo que es el Gelfond. El Gelfond es una esponja de gelatina estéril que se usa como hemostático, o sea, para detener el flujo sanguíneo, una hemorragia, o también como material embólico intravascular de tipo temporal. Como ven, puede ser en cubitos, se va cortando y al final termina como micropartículas. Es insoluble en agua, color blanquecino, no elástico, poroso y de material flexible, pero el problema es que es no radiopaco. ¿Dónde dije que se sumergía estas micropartículas? En sustancia de contraste, para saber dónde la estás poniendo. Si no sabes dónde la estás poniendo, es un problema. Cuando uno no se da cuenta, sencillamente podría pasar, y esto ocurre con muchos de los agentes embolizantes, no son radiopacos. Tienen una particularidad de que en la mayoría de ellos, todos, no, casi todos, los coils sí son radiopacos. La mayoría de agentes embolizantes no son radiopacos y requieren por eso ser administrados con contraste. La acción lo que hace es una arteritis necrotizante aguda de la pared arterial con edema local e interrupción de la capa elástica. En pocas palabras, ¿qué hace? Lo que hace es cerrar prácticamente lo que es la arteria, haciendo de que al taponamiento haya una necrosis, la necrosis rellena la parte media, afectando la capa elástica de la arteria, de manera tal de que sencillamente ya no tiene posibilidad de expansión. Se reabsorbe entre el 7º y 21 días post-embolización. 21 es mucho según algunos autores, unos dicen 1 a 2 semanas como máximo. Aquí este autor planteó hasta 3 semanas. Pero generalmente es de tipo no permanente. Complicaciones, isquemia distal e infección.
Puede haber de tamaños variables, ya que el médico mismo lo puede cortar, o sencillamente pueden ser de algunos prehechos ya de 12 milímetros hasta de 6 centímetros. Aquí, por ejemplo, se ve la embolización de la arteria prostática que está con sangrado, y como acá ya desaparece esa zona. Acá se ve como este viene ya prefabricado, como les digo, micropartículas que se meten dentro de la jeringa, vienen, se forma como una masita, y eso es lo que se inyecta y tranquilamente tapona una arteria. El cianocrilato o histoacril, agente embolizante líquido adhesivo, produce una solidificación casi inmediata. ¿Qué es lo que hace? Hace una gran liberación de calor que potencia el proceso trombótico. O sea que libera calor, y como produce un trombo producto del mismo gel, el mismo líquido que está entrando, eso va a hacer de que lo solidifique. Son de poca precisión y rápida solidificación, por lo tanto su administración tiene que ser sumamente cuidadosa. No es radiopaco, se combina con lipiodol, miren, y aumenta su densidad. ¿El lipiodol es un medio de contraste hidro o liposoluble? Liposoluble, o sea que es grasoso, oleoso. En este caso, para darle mayor fuerza a la adhesividad que puede hacer el lipiodol, que puede hacer el cianocrilato, se le administra con lipiodol. Este lipiodol, muy usado, los que estén haciendo prácticas, ¿están haciendo prácticas en el INE? ¿De intervencionismo? Sí, ¿no? ¿Han visto alguna técnica? Está bien. Ok, el lipiodol es muy usado generalmente, antes era muy usado en diferentes estudios. Se usaba para diferentes cosas, para hacer, por ejemplo, miren, imagínense, las broncografías, las mielografías, entre otras cosas. Pero, ¿cuál era el gran problema? Que es un líquido no reabsorbible. Esas partículas grasas quedaban ahí, y como eran muy radiopacas, mucho más de que lo que sería el yodo, lo que pasaba es que quedaban ahí eternamente atrapadas. Entonces teníamos pacientes que le tomábamos radiografía 15, 20 años después que se han hecho una mielo, o una cialo, también hacían cialo, y se les notaba todavía el medio de contraste ahí, atrapado ya, pero siempre radiopaco. O sea, yo justamente, lo bauticé como el contraste eterno, porque no salía del cuerpo jamás. Entonces, se utiliza este lipiodol todavía con este tipo de sustancia. A veces es aconsejable usar cianocrilatos después de partículas o coils para completar una embolización, o sea, técnica combinada. Primero, haces, como es una técnica, como decía, de poca precisión pero rápida solidificación, primero entonces le metes coils o le metes PVA a una malformación, por decir, o sea, ya está casi sellada, y lo sellas por completo con el pegamento. O sea, ya con eso no lo abre nadie a esa puerta. Vienen en dos colores, por si acaso, si les gustan los colores: azulito y blanquito. El blanquito se confunde con el tris, así que si quieren utilizarlo después en esto, lo único malo es que es caro. Cada uno de estos tris vale aproximadamente $250, una cosa así. El otro, el tris vale $2.50. Mecanismo de aplicación: por control fluoroscópico, se posiciona el microcatéter, se purga con suero y luego se inyecta una mezcla de cianocrilato con lipiodol. ¿Por qué digo que se purga con suero? ¿Cómo es purgar un catéter? ¿Qué tiene impurezas? Ya. ¿Cómo? El catéter le pasamos suero. Ok, se purga, ¿cómo se llama? Pasando suero por la luz del catéter, y con ello se limpia de impurezas, y también, a veces, en algunos casos, se usa un solvente. No es el caso este, pero en el caso de Loni lo vamos a ver. Algo que evita de que el pegamento se pegue a la pared cuando está pasando, porque podría pegarse a la pared. El hecho de purgarlo también hace de que la pared del catéter esté, vamos a decir, húmeda, lo suficientemente húmeda para que este cianocrilato pase y salga hacia la zona de interés, y luego sencillamente no se quede taponando el catéter. Si uno se demora mucho,
sencillamente, o el catéter es muy largo, el médico lo hace muy lentamente, a veces se solidifica solamente en el catéter. Pero esas son técnicas o son errores que cometen de repente los radiólogos novatos. Por la rápida polimerización, el microcatéter debe ser retirado inmediatamente luego de la inyección de cianocrilato, pegamento, porque si no se pegaría a la zona de inyección. Acá se ve, por ejemplo, le decía tipo lo que se veía hace un rato, la técnica de lo que es la eliminación de las varices, ¿no? Se aplica y después desaparece inmediatamente. Aunque este es diferente. El polidoncanol es otro de los elementos. Acá, por ejemplo, se ve una embolización de la arteria cerebral posterior. Hay un aneurisma micótico muy pequeño que se ve aquí. Y como después se lo ocluye completamente. Acá primero pasamos, por este proceso. Acá está, primero se le da un tratamiento antibiótico terápico para evitar el crecimiento, para evitar las posibles infecciones, y al cabo de 2 meses se ve el crecimiento del aneurisma micótico. Estos aneurismas micóticos, como su nombre lo indica, son aneurismas creados por procesos infecciosos de tipo micótico o de tipo fungus, sencillamente dentro del organismo. Luego se le hace la cateterización selectiva, se le inyecta el medio de contraste para pintar las zonas en las que tendría que lanzarse el agente embólico, y luego la zona queda prácticamente obliterada, ya no hay donde está el aneurisma, se borra por completo. Una de las características que está considerado el cianocrilato como la llamada sutura instantánea. No necesariamente tienen que probar esto, pero puede hacerse, en el sentido de que si hay un paciente o una persona que tiene un corte, puede ser relativamente largo en la zona, por ejemplo, superciliar, en la zona de la ceja o inclusive en mentón, se le puede aplicar el cianocrilato, se cierra bien las paredes, se afronta bien y después el resultado es bastante bueno. Aquí, en este tipo de situación, si tú lo llevas a un hospital, te meten por lo menos, en este de acá, por lo menos unos 6 a 7 puntos. Y te deja de todas maneras, lo de los puntos, de todas maneras te va a dejar una cicatriz. Acá, por ejemplo, es mínima o ninguna. Pero, vuelvo a decir, mano experta y de suerte tener el elemento en el momento preciso. Es un poco complicado, pero puede ser. El PVA, llamado polivinil alcohol, es otra sustancia tipo partículas que tiene un efecto mecánico, o sea, va a disminuir el flujo, y un efecto inflamatorio tipo cuerpo extraño que hace de que haya una trombosis dentro del vaso. No es reabsorbible, por lo tanto es un agente embólico permanente con baja tasa de recanalización de vasos embolizados, o sea, no hay recidivas, no hay recurrencias de repermalización o recanalización de los vasos que ya están tapados con PVA. Por lo tanto, volvemos a decir que es permanente. Presentación desde varios tamaños, desde 150 hasta de 2500 micrones de diámetro. Inconveniente, oclusión del microcatéter portador. Volvemos a parecido a lo que era el cianocrilato. Si no se hace de una manera efectiva y buena, sencillamente se podría bloquear el microcatéter, porque las partículas también pueden ser muy grandes. Miren que estamos hablando de partículas de micrones y sencillamente estoy hablando de un catéter que pueda ser muy pequeño todavía para ellos, porque sencillamente esto de acá parece acá polvito, pero son micropartículas muy chiquititas para vasos muy pequeños. El efecto la forma se ve aquí, como se lanza desde el catéter que está viniendo por aquí, se lanza en este caso a la arteria uterina, y cómo va llegando selectivamente, va llenando y va taponando, y luego esto, como tiene un efecto trombogénico, forma el trombo y sella esa zona. Se utiliza en embolización de tumores hipervasculares, malformaciones arteriovenosas, no muy grandes,
miomas uterinos, hemorragias pélvicas y no sirve mucho en las formaciones arteriovasculares grandes. En algunas pequeñas sí, pero no en grandes. Acá me falta poner pequeñas nada más, medianas. Medianas o grandes, las malformaciones no tienen mayor utilidad. Otro ejemplo de lo mismo se ve, acá tenemos por ejemplo cómo se veía la sombra de lo que es un mioma en este lado izquierdo, en la arteria uterina izquierda, y después cómo ha sido eliminado prácticamente el flujo hacia esa zona y ya no se espina. Las microesferas tienen las mismas características hasta cierto punto, son consideradas como partículas, pero son esferitas pequeñas que tienen diferentes nombres. Se llaman embósferas, microesferas, biosferas médicas, etc. Son biocompatibles, algunas de ellas pueden ser sencillamente reabsorbibles en el tiempo. Hidrofílicas, algunas. La mayoría es no reabsorbible, pero no causan mayor rechazo. Se producen, ya a ver, tiene varios tamaños, 40 a 1200 micrones. Esto es una bolita de polímero acrílico con gelatina de tipo porcina. Por eso es que dice que son biocompatibles. No hacen ¿cómo se llama? Efecto de cuerpo extraño ni reacción en contra. Se administran con cloruro de sodio. Pueden no ser radiopacas, por lo tanto se debe realzar con medio de contraste y se puede así manejar mejor por vía fluoroscópica. Otro ejemplo de microesferas en el caso de miomas, se ve la cateterización. Miren, hasta acá llega el catéter, acá se ve más gruesito, acá entra el microcatéter que se da toda esta vuelta, llega hasta aquí y ahí se lanza, acá está el medio de contraste que realza el mioma, que está aquí, y luego desaparece. Los espirales o coils, agentes embolizantes de tipo sólido, no reabsorbibles y de gran tamaño. Son dispositivos permanentes que tienen diferente variedad de tamaños y de formas. Algunos, no todos, constan de una fibra central hecha de acero inoxidable o platino y pueden llevar adheridas fibras de dacrón. Vuelvo a decir, esto es relativo. Estas fibras de dacrón son sencillamente las que hacen de que haya un efecto trombótico. Aquí se adhiere la sangre y forma un trombo y sella completamente la zona donde está lanzado el espiral. Por ejemplo, aquí se ve, tenemos el cateterismo selectivo hacia la zona de lo que es un gran aneurisma a expensas de lo que es la carótida interna y un gran aneurisma y cómo se va empaquetando. Y luego del empaquetamiento, miren, acá hay zona de lagunas, ¿sabes? O sea, no ha habido un empaquetamiento uniforme y luego no quedó uniforme. De todas maneras quedó una zona en la cual todavía hay pasaje de anormal, vamos a decir, el flujo de sangre. Ahí ya no se puede hacer nada. Como les van a explicar eso, no quiero confundirlos, en lo que se refiere a neuro, uno tiene que ver, la semana pasada me preguntaron sobre cuándo se hace un clipaje. Los clipajes o bloqueo arterial por un clip metálico se hacen intraoperatoriamente y se hacen en aneurismas que tienen cuello ancho, un cuello mayor de 4 falso. Es mayor de 1.5, o sea, 15 milímetros, que son aneurismas ya bastante grandes, 15 milímetros, si mal no recuerdo, si no lo voy a comprobar y se los digo, no va a venir en el examen, pero por si acaso, pero eso sí se tienen que clipar. ¿Y por qué no se puede utilizar el coil? Porque como tiene un cuello ancho, tú le vas metiendo y de pronto alguno se sale. Un coil se sale y se va a una arteria que es vecina, que no tiene nada que ver con el problema y le emboliza. Y matas territorio cerebral, normal, sin querer.
y eso sí es peligrosísimo. Por lo tanto, sencillamente, los aneurismas de cuello ancho no entran en esta cuestión de colocarle espirales. Los microcoils son mucho más chiquitos y permiten sencillamente bloqueos mucho más específicos. Su diámetro es menor a 0.021 pulgadas. Se indican para embolización súper selectiva en territorios no accesibles con catéter. Hay de diferentes características dependiendo del vaso a embolizar. Aquí algunos son estructurales, aquí algunos en 3D. Sueltas los coils vienen estirados con un sistema de empujador, le decimos nosotros push. Se le empuja y el coil, conforme va saliendo, va haciendo sus curvitas y se va metiendo dentro de lo que es contra las paredes de lo que es el aneurisma. Y se mete coils de diferentes diámetros. Primero los más anchos y los que son estructurales, los que forman el 3D, se meten primero. Luego se meten más delgados, y cuando se forma el efecto trombótico, se sella hasta el cuello. Generalmente no hay, salvo que hubiera complicaciones, sencillamente no se evidencia que haya fuga o migración de lo que son los coils hacia el exterior. Acá, por ejemplo, tenemos una zona en la cual está comprometida. Acá hay una zona de territorio de lo que está con hemorragia, se sella con los coils. Aquí hay otra que ya está sellada. Los coils, por ser metálicos, se ven radiológicamente. No necesitan ser administrados con contraste como los otros agentes embolizantes. Aquí tenemos extravasación de contraste en el cuerpo cavernoso. Miren, en esa zona también, en lo que es la zona del pene del varón, sencillamente se hace una cateterización selectiva de la arteria cavernosa derecha. Aquí está la embolización con una fístula y hay una zona pequeña de hemorragia y luego se soluciona el problema. ¿Para qué se le embolizaría la arteria cavernosa del lado derecho? ¿Alguien me podría decir? ¿Para qué quisieran quitarle flujo a una arteria que va hacia los cuerpos cavernosos del pene? ¿Vasectomía? ¿Vasectomía? Vasectomía. La libido no se manifiesta a nivel de las arterias como tal, no bajaría la libido. Ahora sí, pero disfunción eréctil al revés, invertida. Claro, para evitar la disfunción, no para hacer la hiperfunción. Bueno, hay algunas, no sé si hayan llegado a ese nivel en semio, que está la enfermedad de Peyronie y se me va el otro, en la cual hay una erección continua y permanente en el hombre que no puede ser controlada con nada. Estos puntos sencillamente siempre para erecto el pene y por lo tanto sencillamente es un problema. No puede hacer nada la persona, ni caminar ni nada, porque tiene ese problema. Algunos se acostumbran a ello, otros obviamente que no, porque en algunos casos puede ser muy dolorosa y por lo tanto, parece gracioso así, pero por lo tanto sencillamente se le recomienda este tipo de embolización selectiva para disminuir el flujo sanguíneo ahí, hacer de que, todo lo contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Hacer que el pene haga un poco más pequeño de lo que normalmente estaría. Todo el mundo toma pastillas para hacer lo contrario, pero sencillamente esto son enfermedades que a veces ocurren, ¿no? Okay, muy bien. Los coils pueden ser utilizados en traumatismos hepáticos. Por ejemplo, acá tenemos una zona en la cual hay una pequeña hemorragia. Luego, después vemos cómo se le van colocando los coils y cómo termina después ya diferente esta zona. A nivel de la arteria renal derecha tenemos esta zona neurismática, se le rellena con coils y después prácticamente desaparece esa zona. Casi terminando, lo que es el onix. El onix tiene este componente, el etilén-vinil alcohol. Por eso otro nombre que recibe es agente EPO, que se utiliza con el dimetil sulfóxido, que es el solvente.
Hace un rato hablamos de la purga. En este caso la purga lo realiza el solvente, que se pone primero por el catéter y luego recién se manda lo que es el ónix. Es para el tratamiento endovascular de malformaciones arteriovenosas y fístulas arteriovenosas a nivel neurovascular y también periférico. Este material embolizante de tipo adhesivo, a diferencia de los otros plásticos como sería el cianocrilato, no es degradable, diferente al gel foam. Este de acá, una vez que se forma así como piedra, así queda. Y esto es lo que les decía, este es el componente que sencillamente viene y este es su cajita, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de acción? Muy rápido. El material se precipita cuando toma contacto con una solución acuosa y forma un molde esponjoso en su capa más externa, mientras que el centro continúa siendo líquido durante muchos minutos. Característica que le permite ser inyectado lentamente y de manera controlable hacia el nido malformativo. Conforme va avanzando los minutos, se le va controlando. Generalmente la inyección es 1 centímetro cúbico cada 2 minutos. Después de 2 minutos otra vez se inyecta 1 centímetro cúbico y así. Generalmente se inyectan a veces hasta 10, 20 veces, así que el procedimiento con ónix, tuvimos un caso en específico cuando hicimos las primeras pruebas acá con ónix en el Hospital Almenara. Cabe mencionar de que para trabajar con ónix los radiólogos necesitan una certificación especial. No cualquiera sencillamente trabaja con este material. Requieren una certificación que incluye 3 cursos a nivel internacional, cursos teórico-prácticos. Entonces tienen que irse al extranjero o, como esa vez, vinieron acá a Lima, después de venir en diferentes sitios, vinieron acá y vinieron también ecuatorianos, vinieron brasileños, argentinos, médicos peruanos, para hacer algunos pacientes para trabajarlo con ónix. La empresa que da la certificación para trabajar con ónix trajo una tremenda cantidad de frasquitos de ónix y tuvimos 3 pacientes. El primer paciente fue una niña de 10 años que tenía una tremenda malformación en brazo. Empezamos con ella desde el inicio 9 de la mañana y hemos terminado a las 3 de la tarde. De 2 y 3. O sea, fueron casi 5 o 6 horas de trabajo. Utilizamos entre 10 a 11 frascos de ónix. Y vuelvo a decir, ¿no? Como es una actividad controlada por minutos, es terrible. Y una cosa que no se ve, no lo he puesto acá. Antes de inyectar estos 2 frasquitos, principalmente los 2, tienen que tener un shaking, tienen que ser batidos. Hay un aparatito donde se ponen los frasquitos y lo está haciendo el shaking. 20 minutos antes de aplicar, tiene que hacerse el shaking. O sea, tiene toda una ceremonia el colocar el ónix. Es toda una jarana. Hay una técnica combinada. Acabo de decir de que sencillamente no es posible trabajar aneurismas, sellar aneurismas cuando tienen cuello ancho. Hay una técnica combinada que usa lo que sería la técnica de la angioplastía con la embolización, que mezclando estas 2 técnicas permite hacer y trabajar en cuellos anchos. El Onyx 500, HD 500, es un material que tiene especialmente utilizado para bloquear sangre hacia aneurismas, pero tiene una característica. No lo narro acá, pero mejor lo narro aquí. Lo que se hace primero es colocar un catéter que llegue a la zona aneurismática. Luego se coloca otro catéter, balón, que va a sellar la zona aneurismática. Y después recién se coloca el ónix, de manera que el ónix sella hasta acá. Sella solamente hasta la zona donde está el catéter balón. No sé si me entendieron. ¿Ok? Esto actúa como una válvula de cierre de lo que sería la boca, el cuello neurismático. Como ya se ha metido un catéter a este cuello, luego que está bloqueada la arteria, no hay pase, sencillamente se comienza a sellar. Esto que evita de que más sangre se meta aquí y evite el proceso de embolización, y 2, que el agente embólico migre hacia otro lado. Entonces, como esto se solidifica en un rato, después se retira este catéter balón
y la circulación pasa para acá como si nada. Es una técnica que ya tiene varios años en Estados Unidos, acá muy poco he escuchado de ella, pero sencillamente se puede hacer en pacientes que tienen un cuello mayor de 4 milímetros. Acá están todos los elementos, acá está el shape. Mueve 4 flasquitos de granos, mueve 4 flasquitos, 20 minutos. Acá están sus jeringas especiales, vienen con sus catéteres y guías especiales que hacen de que sencillamente todo sea una técnica precisa. Se utiliza primero el DMSO. ¿Dónde está? No aparece acá. El DMSO, que es el solvente que se pasa muy suavemente y lo que permite limpiar la luz interna del catéter para que el agente embolizante después discurra de manera normal, no se quede adherido a las paredes. Y conforme él se va soltando, se va solidificando. Luego se desprende, se quita el catéter de manera tranquila, eso se termina de solidificar. Esto sí crea una gran cantidad de calor en el paciente, en la pared del vaso. Por lo tanto, después se tiene que irrigar un poco con suero para que no queme demasiado. Como está anestesiado el paciente, no le duele. Aquí un paciente que tiene un aneurisma, perdón, ¿cómo se llama? Una malformación a este nivel, y como después, cuando ya se va aplicando el Onyx, queda así, y al final desaparece principalmente esta zona. Tal vez ese no sea el mejor ejemplo. A ver, esta de acá. Acá hay una fístula arterio-portal. Aquí la arteria se va hacia la porta. Luego tenemos que se emboliza con Onyx. Se hace el control y ya desapareció esta zona. ¿Sí? Tenía la esclera. La escleroterapia es un procedimiento que, a diferencia de la embolización, es una técnica en la cual no se entra con catéteres, se entra directamente con agentes que se aplican vía percutánea. Principal diferencia: embolización intravascular, escleroterapia es percutánea. ¿Y qué permite? Cerrar o tapar malformaciones arteriovenosas que no tengan mucho flujo. ¿Qué quiere decir con mucho flujo? Que sencillamente no comprometan muchas arterias periféricas, estén centradas en un sitio, y con ello se puede quitar algunas lesiones o manejar algunas lesiones que son sumamente severas. Generalmente a nivel facial, en piernas, en brazos, en lo que fuera, donde hubiera malformaciones arteriovenosas. Por ejemplo, miren, acá hay una. Esta es la que posiblemente, ¿han escuchado de ese señor que se llama Fujimori? Tiene una lesión, ¿cómo se llama? Maligna en ese tumoral. Pero puede ser trabajada también con escleroterapia, y eso le va a reducir el tiempo de crecimiento. No necesariamente va a ser curativa, pero en algunos casos sí se intenta hacer reducir el volumen del tumor o de la lesión en este caso. La inflamación, el edema y el eritema son los signos clínicos. Vean esta niñita como tiene varias cositas. Acá se utilizan las maripositas. No sé si hayan conocido los scalp pain todavía, pero le quitamos las alas. Se le quitan las alas, queda solamente la aguja y se le colocan 1, 2, 3 en cada una de las zonas donde pudiera estar el nido malformativo. El polidocanol es el elemento esclerosante, tal vez uno de los más usados, que provoca una lesión endotelial de tipo agudo. Dentro del endotelio vascular lo que hace es causar una inflamación tan severa que hace que haya un proceso de coagulación. Se mezcla con gas y presenta ventajas respecto a otros esclerosantes líquidos porque facilita el contacto de la sustancia esclerosante con el endotelio vascular. ¿Qué quiere decir? Que se adhiere mejor a la pared. Y el contacto siendo más amplio y prolongado, la embolización resulta siendo más eficaz y segura. ¿Qué es esto de que se mezcla con gas? Este es un líquido, miren, blanco. Pero después termina siendo así, como si fuera una especie de lechecita. Pero ¿cómo se consigue eso? Estas dos jeringas están unidas
con un conector triple vía. Ese conector triple vía, en uno se pone el componente que es el polidocanol y en el otro una cantidad de aire. Y luego se le hace un cruce y se va mezclando uno con el otro. Y por eso se produce en ese shaking, en ese movimiento, en ese batido, lo que se produce es justamente esta sustancia tipo lechosa, que es la que se administra dentro de lo que es la malformación. Acá manifiesta cómo se coloca la espuma, todo, y cuál es el efecto. El efecto es que produce una reacción inflamatoria tan severa que el vaso se cierra. El vaso se inflama, se irrita, medio que como que se quema y se cierra por completo. Entonces, esto de acá no presenta riesgo de reacciones tóxicas o efectos secundarios y se elimina con rapidez dentro del torrente sanguíneo a nivel de lo que es el CO2. La espuma en sí queda ahí y produce el efecto que se está dando. Por ejemplo, tenemos esta persona que tiene una lesión que acá no es es poco visible. En la resonancia magnética se ve la zona de hiperintensidad a nivel con secuencia T2, se le hace la punción directa en la zona y luego hay una reducción casi completa de lo que es la malformación arteriovenosa. Una un poquito más efectiva, una lesión ulcerosa de 2 centímetros en la pierna izquierda, zona de lo que sería casi malleolar. Como después de la escleroterapia con espuma, casi inmediatamente ya se nota un efecto de disminución de la zona y se comienza a poner ya de un color más blanquecino. Esto es típico, el médico radiólogo lo ve inmediatamente después de que le inyecta, se reduce considerablemente y se torna ya más de la textura que está circundante, y acá ya 2 semanas después se ve un efecto mucho más prometedor de este tratamiento de esta lesión. Muy rápidamente unos 3 o 4 casos, creo, si no me equivoco. En caso de hemoptisis, paciente que tiene TBC, por decir, y que tiene hemoptisis, cómo se ve el sangrado a nivel de la arteria bronquial, en este caso el lado derecho, y luego con el cierre, el bloqueo, cómo se puede solucionar este problema. ¿Qué se usó? Puede usarse PVA, microcoils o microesferas. Otra embolización de arteria bronquial con detalle, también del lado derecho, una lesión bastante grande, parece que hay una lesión ocupante aquí, y cómo se le defuncionaliza, miren, casi completamente, ha dejado esta zona nada más. PVA o microesferas. Epistaxis, sangrado a nivel de lo que es las fosas nasales, miren acá toda la zona comprometida y después cómo queda todo bloqueado. Bueno. ¿Ya estoy igual o no? No, falta todavía, ¿no? Ya empecemos a terminar rápido. Quiero pasarles el videíto. Se utiliza PVA con 255 o 500 micrones. En el aneurisma cerebral, los endocoils para rellenar aneurisma. Miren cómo tapona el aneurisma. Ha quedado lamentablemente una colita nada más, pero ya es mínimo. Traumatismo pélvico, acá hay una lesión, una hemorragia a nivel de la arteria ilíaca izquierda, se le emboliza por cateterismo selectivo y luego la zona desaparece. De la arteria pudenda también hay otra, se usa cateterismo selectivo, súper selectivo, y luego prácticamente el sangrado desaparece. Otro caso de hemoptisis a nivel de las arterias bronquiales inferior del lado izquierdo. Miren aquí. Y este ha sido con coils. Se nota claramente porque esto es metálico. A nivel de la arteria renal, miren esta zona. Miren acá. Y acá están los coils que se le ha puesto. Con histocril, con pegamento. Miren acá. Una zona muy difusa que sencillamente hay una zona malformativa y como ya desaparece. Esta la hice para una presentación y justamente le dicen en Huancayo y paraban bloqueando las carreteras. Dice, embolizar es igual a bloquear, pero esto no es exactamente un proceso de embolización ni de bloqueo que se debe hacer, ¿no? Ok, esta primera parte es una de las lesiones que puede presentarse bastante como un tumor dentro de lo que es la zona del hígado. Esto lamentablemente
lamentablemente tiene relativa frecuencia. Muchos de estos tumores, por sencillamente ser tan grandes, comprometen gran parte de los lóbulos del hígado y por lo tanto resultan siendo inoperables. Por lo tanto, una alternativa es tratar, uno, de disminuir el crecimiento en volumen de ese tumor, y la única forma es de desvitalizarlo. La otra forma es que, como es cáncer, definitivamente se le debería dar un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. En este caso, la quimioterapia. Pero la quimioterapia, como lo dije la vez pasada, tiene la característica que va de manera sistémica, recorre todo el organismo y después recién se fija en el volumen tumoral, causando muchas reacciones adversas en el paciente. En este caso, lo que se hace en la TACE, que es la Trans-Arterial Chemical Embolization, o en español completo, quimioembolización hepática, lo que se hace es colocar y llegar con finos catéteres a la zona donde se alimenta el tumor, la arteria aferente de ese tumor, inyectarle el citotóxico. El citotóxico es el agente que sencillamente mata las células cancerígenas, sería el quimioterápico. El agente quimioterápico se le manda directo a donde lo necesita, al tumor, y luego se cierra la puerta, se le emboliza, se le tapa la irrigación sanguínea. Entonces le quitas el aporte sanguíneo y le pones veneno a ese. En síntesis, eso sería la esencia de lo que es la quimioembolización hepática. Y tumores inoperables sencillamente van a reducir su tamaño considerablemente y van a darle un tiempo de sobrevida al paciente. No es curativo, no lo va a curar al paciente, es paliativo. Le puede dar 6 meses, 12 meses, de repente ya 14, 16 meses de vida más a ese paciente, porque siendo inoperable, el tumor de todas maneras va a crecer. Los tipos de abordaje, todo, no voy a entrar mucho, pero por ejemplo acá tienen un tumor bastante grande y que el hígado tiene una doble vascularidad. Entra tanto por el sistema porta como por el sistema como arterial como venoso. Entonces, esta quimioembolización se basa en sumar administración de agentes quimioterápicos para bloquear el tumor. Luego se usa para tratar el cáncer de hígado primario, zonas metastásicas, aplicando los citotóxicos, eso ya lo dije. El mecanismo de acción también ya lo dije, pero las imágenes sí. Acá está, por ejemplo, el tumor. A veces los tumores, estos están tan avanzados que sencillamente ya son hasta metastásicos, o siendo tan relativamente grandes, parece curioso, pero forman satélites. Hay tumores satélites, o sea, hay un tumor central y a su costado o a los costados comienzan a aparecer otros tumores más chiquitos. Entonces, ahí lo que se tiene que abordar es la arteria aferente, la que irriga ese tumor, y tratar de bloquear esa zona. La idea es eso, por eso es que estos procedimientos pueden demorar varias horas. Acá se ve cómo se hace el cateterismo ultraselectivo, se llega a la zona donde está irrigando el tumor, la arteria que está irrigando el tumor, para, primero, ponerle el agente citotóxico, y 2, después, sencillamente bloquear esa arteria. Acá están las indicaciones: pacientes con nódulo único de 5 centímetros o que sea multicéntrico, terapia puente hasta trasplante hepático. O sea, tratamos a veces en pacientes relativamente jóvenes, lo que se trata de hacer es detener el cáncer que tiene el paciente, esperando de que haya la posibilidad de un donante. La mayoría muere en la espera, pero así es la vida. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Cuando un tumor sea mayor del 50% del volumen hepático, ya es la mitad es un tumor, ya no se puede hacer nada. Cuando haya trombosis de la porta, que no permite acceder a él por vía sanguínea, un flujo hepatógeno, o sea que sencillamente la misma, ya están comprometidas las arterias o las venas, y las células ya están viajando hacia otro lado. De nada sirve sencillamente cuando hay metástasis. Hay dos técnicas. Esta la vamos a saltar, pero en esta sí, por favor, esta sí va a venir en el examen. La TACE sí viene en el examen. La TACE va a utilizar limpiador ultrafluido, doxorubicina. Este es el citotóxico, este es el agente quimioterápico que se usa en tratamientos normales de quimioterapia en todos los pacientes de aquí del mundo.
doxorubicina es una de las tantas, pero sencillamente es el más conocido. Y partículas de PBA. O sea, tienes el componente citotóxico. Como esto no es radiopaco, necesita el limpiador ultrafluido. Y para tapar todo después necesitas el PBA. Esos son los componentes básicos que va a tener el TAC. Ejemplos, acá por ejemplo, una arteriografía hepática selectiva, preembolización, vemos un tumor situado en la parte superior de la parte del hígado. Luego después, cuando se está embolizando, cómo se va comenzando a pintar esta zona de otra manera y después desaparece por completo cuando se hace la angiografía de fondo. Vuelvo a decir, tratamiento paliativo, no curativo. Ok, acá tremenda imagen de lo que se ve la volumetría, el efecto de masa, cómo las arterias sencillamente comienzan a delimitar el tumor de una manera bastante realista y luego desaparece este efecto. Procedimiento, aquí está, se hace por cateterismo selectivo, se llega al tronco celíaco, se hace, una angiografía aórtica, se delimita dónde está el tronco celíaco, del tronco celíaco se entra la arteria hepática, que es lo que está entrando aquí, hasta aquí está el catéter, luego se opacifica la arteria hepática, se delimitan los puntos problema, se hace cateterismo selectivo, miren, acá está el catéter y acá está el microcatéter, se inyecta la doxorubicina, parece un jugo de zanahoria. Esto tiene casi la misma técnica que lo que es aunque la doxorubicina es roja, pero también se le mezcla con un poquito de aire y sale este componente, el cual se va aplicando y se va viendo cómo va quedando y después la zona desaparece. ¿Ok? Acá tenemos preembolización, circulación normal en vena porta, acá lesión tumoral y luego miren cómo desaparece. Igual, lesión tumoral y luego desaparece. Profe. Otro efecto. Estos son resultados obviamente espectaculares y que lo vemos en el momento. O sea, acá no hay que esperar un tiempo a hacerle un control posterior. Termina de hacer la quimioembolización, retiras un poco el catéter, sencillamente vuelves a la misma zona y estás. Se ve el resultado inmediatamente. Lo malo es que no es curativo. Acá está otra vez la técnica. Aquí esto es lo que quiero que después vayamos a ver. Son otro tipo de técnicas que se están aplicando. Vamos a saltar. Uno de esos videos se los voy a pasar ahorita. Ya. La TAC como un tratamiento resulta siendo una técnica de tipo intraarterial que va a dar mayor difusión y con mejores resultados el tratamiento del hepatocarcinoma. Pero ustedes dirán, ¿solamente puede hacerse para el hepatocarcinoma? Actualmente sí. Solamente se utiliza en tratamiento de lesiones tipo hepatocarcinoma en el hígado. Existen otras terapias de reciente desarrollo de TAC, precisión y de radioembolización que muestran resultados favorables, pero todavía están en evaluación. O sea, no existe otra técnica TAC para otras partes del cuerpo. El día de hoy, a ver, ¿con quién estaba el día de hoy? ¿Qué íbamos a hacer y se suspendió? Un retinoblastoma. El tratamiento de un retinoblastoma se hace algo parecido. El retinoblastoma es un tumor que crece a nivel de lo que es la parte posterior de la retina y que de tipo congénito y en niños hacen que desarrollen ceguera. Y en todo caso después inclusive una muerte no tan precoz, pero sencillamente al cabo de 3 años de repente ya el niño muere. Entonces se está haciendo en el Perú desde hace tiempo, ya 4 años, y específicamente en nuestro centro, el doctor Vedriñana es el que hace el tratamiento de los retinoblastomas por una cuestión quimioterápica. Se utiliza un agente quimioterápico para hacer que el tumor se reduzca lo más posible, se le quita la alimentación, se espera un tiempo y cuando ya está en una segunda, tercera, cuarta sesión, lo que se hace es resecar ese tumor y tratar de ver si se ha salvado el ojito del bebito. Tenemos aproximadamente 7 a 9 casos en los últimos 4 años y hasta el momento el resultado es alentador. En varios de ellos se pudo recuperar parte de la vista, en otros 2 se perdió la vista de
pero en líneas generales es una técnica combinada, similar a la que estamos mencionando, para el tratamiento de retinoblastomas. Para terminar, vemos este videito. Aquí, coméntalo. O contestarme Acepto acepto cualquier cosa. Ahí está el nombre. Acá ven la técnica. Un paciente que tiene un tumor, una lesión acá en el lóbulo inferior del hígado. Ok. Se introduce por vía catéter, se llega a la zona. El catéter llega selectivamente hasta la zona donde está el tumor. Esta es la zona tumoral. Se utilizan microesferas, algunas de ellas, estas microesferas están medicadas, ya tienen el quimioterápico ahí. Y estas actúan de doble forma, o sea, ya van llegando ahí y van taponando. Vean cómo van taponando las arterias. Esta es la segunda técnica. En esta de acá lo que se hace es reducir el volumen. ¿Qué pasa con el tumor? Se encoge. Hay una necrosis también de cierta parte del tumor. Y el otro es el tratamiento por angiogénesis. Tenemos un problema con el cáncer. El cáncer es como una garrapata, digo yo. Lo que hace es, si tiene una irrigación, se cuelga de una arteria, y si necesita más, crea más arterias. O sea, hay un proceso angiogénico avanzado ahí. Crea células sanguíneas para sencillamente mantener una mayor irrigación. Intraoralmente o oralmente se puede administrar este tipo de tratamiento de manera tal de que cuando llega ahí el tratamiento angiogénico, antiangiogénico, lo que hace es tratar de devolver una vasculatura normal y evitar la rica vascularización del tumor. Y se trata de buscar una normalización a nivel de lo que es el flujo sanguíneo, pero también esto me va a traer como consecuencia una necrosis. Se pueden combinar las dos técnicas, la de antiangiogénesis y la de la embolización. ¿Y qué vamos a tener? La suma de las dos. Se hace el tratamiento, no, todavía. Se cateteriza, se colocan las microesferas. Me parece que lo primero fue la se reduce, volvemos a lo mismo, y con ello sencillamente se consigue lo primero, entonces sí fue que se hizo primero el tratamiento antiangiogénico y luego la embolización. Un poco antiguo, pero vale todavía. ¿Tengo tiempo de edad o ya estoy fuera? 5. Esta es la técnica clásica de cateterismo selectivo a nivel de lo que es el tratamiento de un aneurisma. Se llega vía guía, se llega con el catéter también. Después se hace la cateterización selectiva del aneurisma. Se llega adentro del aneurisma, se retira la guía. Vamos a retirar la guía rápido. Y después se procede a lanzar los coils. Vean cómo los coils se van distribuyendo de manera que van contra las paredes, que forman una especie de arquitectura. Estos son los llamados coils 3D. Y después ellos pueden ser desprendidos con un sistema de desprendimiento electrónico desde fuera. Sencillamente solamente se presiona un botoncito y se hace el
retiro de lo que es el coil, se desprende el coil de manera gradual y se lanza otro en otra zona vacía y sigue rellenando y empaquetando. Falta una parte ahí, esa era después de eso faltaba el efecto trombogénico que no se está viendo ahí. Por último, ¿cuánto demora? 2 minutos será uno. Así que está corriendo rápido. Este ya también con el Onyx. Igual se hace el cateterismo selectivo hacia la zona de la malformación. Se acá concluye el catéter, luego se retira la guía. Acá está la técnica de relleno del aneurisma, es un aneurisma cuello ancho. Su sistema de desprendimiento de los catéteres, esos son los coils, ¿eh? Eso que ustedes ven, esas espirales, son los coils, cómo va rellenando. Y se acabó, está muy rápido. Traje la que no debía. Tengo 5 de estos y ayer tuve problemas con el test, pero bueno. Ok, en líneas generales, ahí quedamos.